Buenos días a todos, gracias por sumarse a este video. Aquí vamos a desarrollar lo que se conoce como los géneros del yo. Los géneros del yo. Bueno, a grandes rasgos, para empezar, los géneros del yo surgieron en realidad a fines del siglo XIX, ¿sí? Cuando en la historia de la escritura, digamos, empezó a mostrarse como foco la perspectiva del sujeto, del ser humano. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si hacemos un poco de historia, en la Edad Media, durante la Edad Media, los escritos se centraban en esos cultos a un dios, ya sea una religión monoteísta o lo que sea. En cuanto al catolicismo, el foco estaba puesto en la vida eterna, en la religiosidad. Entonces, en esa época, en la Edad Media, entre el siglo V y XV después de Cristo, el foco estaba puesto en pasar la vida terrenal para tener la vida eterna. Entonces los textos, ya sean literarios o no, se centraban en ese tipo de foco, en el foco en el Dios, en la vida consagrada, en la vida de acuerdo a los principios religiosos, bla bla. Cuando surge esta revolución y surge el modernismo, digamos, ya no hablamos de un teocentrismo, o sea, de Dios como el centro de todo, sino que hablamos de un antropocentrismo, ¿sí? El hombre como centro de todo. Entonces, esta perspectiva antropocentrista no solamente tiene muchísimas repercusiones en la historia, en la economía, sino también en la producción escrita, en los escritos, ya sean literarios o no, ¿sí? Entonces, ya cuando se consolida esta perspectiva modernista en el siglo XIX, fines del siglo XIX, van a surgir muchos estudios con respecto a lo que vamos a llamar los géneros del yo. El foco va a ser el sujeto enunciador, o sea, yo, ¿se entiende? Estas tipologías, estos tipos de textos van a tener como foco siempre la perspectiva del escritor, del hablante, ¿sí? Del enunciador, del emisor, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los géneros del yo? ¿Cuáles son los diferentes géneros del yo? Bueno, el primero que voy a nombrar, que quizás es muy conocido por ustedes, es la biografía. La biografía. Ustedes piensen que en la historia de la literatura, al principio, si pensamos por ejemplo en la literatura española de siglo XIV, siglo XV, no era tan importante el autor. Por ejemplo, si yo nombro el Lazarillo de Tormes, si yo nombro el sí, que su texto puede ser, no se me ocurre, pero sí, el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, o también el Cantar de Mio Cid, son textos clásicos de la literatura española que no tienen autor, son anónimos. ¿Por qué es eso? Porque justamente en ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna no era importante quién escribía, ¿sí? Porque lo que importaba era la transmisión cultural y no importaba tanto quién escribía, la individualidad del escritor. Bueno, a partir del siglo XIX sí ya es importante y por eso empiezan a surgir este tipo de género del yo. La biografía. ¿Qué es la biografía? La biografía es un texto que lo que hace es relatar la vida, los aspectos más centrales de la vida de alguien con respecto a algo que lo hizo relevante en la historia de la humanidad, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, la biografía de Charles Darwin, vamos a destacar su teoría de la evolución, la teoría de las especies. Si pensamos en, no sé, un contemporáneo, Lionel Messi, en su biografía quizás aparezca ahora en Wikipedia cuando buscamos cuántas copas ganó, el Balón de Oro, esas cuestiones. En la biografía es un tipo de narración, que lo que hace es destacar los aspectos más relevantes de la vida de alguien, ¿sí? De acuerdo a aquello en lo cual yo me quiero centrar. Podríamos decir que, no sé, yo me quiero centrar de Messi en las copas que ganó. Bueno, en mi biografía voy a escribir sobre eso. O yo me quiero centrar en la cantidad de participaciones que tuvo en el Mundial, ponele, y también lo puedo destacar. La biografía siempre se centra en algún aspecto relevante. Generalmente todos estamos de acuerdo en qué es lo más destacable de alguien, ¿sí? Pero bueno, puede variar un poquito una biografía de otra de acuerdo a quién sea el escritor. Tengan en cuenta que la biografía
tiene un autor determinado y ese autor escribe sobre otra persona, ¿sí? Por ejemplo, Camila escribe sobre Messi, ¿sí? Y es un texto narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque se organiza como una narración. Tiene una estructura, tiene descripciones, bla, bla, ¿sí? Esa es la biografía, que es la primera. Ahora bien, tenemos otra que es diferente, que es la autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? A diferencia de la biografía, en la autobiografía coinciden el que escribe, el escritor, con de quién se está escribiendo o sobre quién se está escribiendo. La autobiografía es una biografía que hace el escritor de sí mismo, ¿sí? Como un autorretrato. En la pintura eso se hace unos siglos, digamos, era muy frecuente el autorretrato, es decir, el pintor se pintaba a sí mismo. Bueno, acá tenemos que el autor se escribe sobre sí mismo, una autobiografía. Por ejemplo, que no sé, hay muchos escritores que hicieron esto, que Borges haya escrito una biografía sobre sí mismo, una autobiografía. Y ahí, bueno, la autobiografía cada uno decide qué escribir y qué no. La diferencia esencial entre biografía y autobiografía es que en la biografía el control sobre lo que se escribe no está sobre la persona de la que se está escribiendo. Es decir, si yo escribo una biografía de Messi, Messi no puede controlar qué es lo que yo destaque de él, ¿me entienden? Lo controlo yo, Camila la escritora. En cambio, la autobiografía, como va a tratar sobre mí, sobre Camila, yo voy a controlar qué se escribe y qué no, y qué deseo destacar de mi vida y qué no, ¿me entienden? Porque puede ser que si yo escribo sobre Messi, puedo destacar ciertas cosas, y si Messi tuviera la oportunidad de escribir su autobiografía, él capaz que quiere destacar otras, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre biografía y autobiografía, que son los dos primeros géneros del yo. Después tenemos otros. El diario íntimo. El diario íntimo, que bueno, quizás les es bastante cercano, bastante conocido. El diario íntimo podríamos decir que hoy en el siglo XXI no sé si es tan frecuente, sí lo era mucho más hace unos siglos, cuando piensen que no había modos de expresión o de manifestación de la singularidad de lo que uno pensaba, de lo que uno deseaba. Hoy tenemos muchos modos de expresar eso, ya sea a partir del arte, en las redes sociales, con diferentes prácticas culturales podemos expresarnos, pero antes no era tan así. Entonces esa lectura, esa escritura silenciosa, el hecho de compartir el diario íntimo con alguien, con mi amiga, qué sé yo, era algo muy frecuente. El diario íntimo, ¿qué características tiene? Es muy importante. En primer lugar, hay una escritura desdoblada. ¿Qué quiere decir eso? Una escritura desdoblada. Yo, Camila, tengo un diario y lo que hago es imaginar que le estoy contando mi vida al diario íntimo, a ese objeto, libro, diario que está en el cual estoy escribiendo, digamos. Entonces, hay una escritura desdoblada. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es imaginar que le escribo y le cuento lo que me pasa a alguien, cuando en realidad lo releo yo, ¿me entienden? Eso se llama escritura desdoblada, porque pareciera que hay un emisor y un receptor, y en realidad el emisor y el receptor coinciden, ¿se entiende? Entonces, un ejemplo muy claro que yo lo desarrollo cuando enseño este tema en la escuela es el diario de Ana Frank. Si ustedes no han leído o no conocen, pueden buscarlo rápidamente, enseguida les va a aparecer en internet, o pueden leer un par de apartados del diario, una página pueden leer y ya lo van a notar. El diario de Ana Frank, tenemos Ana Frank, que es la escritora del diario íntimo, y su destinatario es Kitty, se llama así. Ella le pone nombre al diario íntimo, entonces ella arranca siempre, querida Kitty, bla bla. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de escritura desdoblada. Otra característica del diario íntimo muy importante es que está organizado en fechas, ¿sí? Está organizado en fechas. Se pone la fecha, o a veces se puede hasta poner si es la mañana, la tarde o la noche, si uno escribe varias veces al día, y está organizado en fechas. Puede recibir ciertas anotaciones, ¿sí? Adicionales, se le pueden agregar fotos, ilustraciones, tiene esa libertad. Y bueno, y predomina muchísimo la expresividad de los deseos,
los anhelos, el diario íntimo es muy expresivo, tiene una función del lenguaje altamente expresiva. Es decir, lo que desea, lo que siente, lo que ve, lo que cree el escritor está muy manifestado ahí, ¿sí? Ese es el diario íntimo, entonces. Después tenemos, por acá está, otro género del yo. Entonces vimos biografía, autobiografía, diario íntimo. El cuarto es la carta. La carta, ¿sí? La carta es otro género del yo. ¿Por qué? Porque justamente se va a manifestar también, como decíamos, la individualidad, la subjetividad del hablante. Ustedes piensen que quizás digamos en la autoridad, bueno, pero ¿quién escribe cartas hoy? Hay modos, o sea, a través de la digitalización nosotros escribimos cartas en un mail, podemos pensar en WhatsApp como un modo donde la carta se fue como modificando, se readaptó, digamos. La carta tiene un remitente y un destinatario, ¿sí? Alguien que escribe, un emisor, y un receptor, el destinatario, ¿sí? Tiene una estructura determinada. La carta es un género de yo bastante formal, ¿sí? Porque tiene cierta estructura. Tenés que poner la información del remitente, la información del destinatario en otra columna. Es más, cuando se hacen cartas, por ejemplo, yo presenté una carta para la universidad o para la escuela, ahí se genera una dificultad, porque hacer una carta formal no es tan fácil. Pero bueno, hay ciertas cartas que son muy subjetivas y son géneros del yo. ¿Por qué? Porque toda carta manifiesta un deseo de alguien o lo que siente alguien. Si yo le mando una carta, por ejemplo, al rector, sería como el directivo de la facultad, pidiéndole que me deje cursar un seminario de capacitación, yo ahí estoy manifestando mi deseo, que yo quiero participar en ese seminario. No es algo objetivo, es subjetivo, porque entra en juego mi individualidad, mi deseo, mi anhelo, y se lo estoy manifestando al receptor, al rector. ¿Se entiende? Entonces la carta es un género de yo, que es muy importante que ustedes lo sepan, lo tengan en cuenta, porque siempre nos manejamos con cartas, ya sean formalidades, en cuestiones laborales, lo que sea. Y siempre es una competencia muy necesaria para poder tenerla fresca, digamos, ¿sí? La carta entonces es un género del yo y tiene diferentes fluctuaciones. Puede ser una carta de amor, digamos, o cuando uno es adolescente o más chico y le pone te quiero mucho en una carta a alguien, es un género del yo, es una carta, pero quizás es más formal o menos formal que la que yo le mando al rector. La carta se divide en formal e informal, ¿sí? Puede ser formal o puede ser informal, ¿sí? Si necesitan que después desarrolle un video sobre este tema, me lo plantean en los comentarios. Bien, después tenemos otro género del yo, que es como que se desprende o es una complejización de la carta, que es el epistolario. Ahí va. El epistolario o las epístolas o género epistolar, ¿sí? El epistolario se constituye o se conforma por un grupo, un conjunto de cartas, ¿sí? Un conjunto de cartas que lo que hacen es conformar una unidad, un todo con respecto a un autor, a un tema o conforman una historia, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, una novela o un cuento o una serie que ustedes estén viendo, en vez de configurarse con imágenes, con movimientos, si la ven por televisión o lo que sea, se vaya contando la historia por medio de cartas entre los personajes, ¿sí? Eso es un epistolario. No solamente en la literatura, como lo estoy diciendo ahora en la ficción, sino también en el mundo de lo real podríamos encontrar epistolarios de San Martín, por ejemplo, todas las cartas que él mandó durante su proceso de liberar Argentina, Perú y Chile. Entonces ahí podríamos decir, bueno, el conjunto de cartas de San Martín hace un epistolario, porque todas esas cartas que él mandó a los diferentes generales, a su familia, a sus amigos, qué sé yo, me permiten reconstruir parte de esa historia de él, de su historia, de lo que él hizo, ¿sí? Eso es un epistolario. El epistolario entonces es un conjunto de cartas, ¿sí?, que conforman un todo por alguna razón, ya sea porque refieren a la historia de alguien, porque no tengo mucha información de él, entonces la única manera de saber
parte de la historia de San Martín es por medio de esas cartas, o como una estrategia en la literatura. Un ejemplo que yo acá lo traje para mostrar es la novela Drácula de Bram Stoker. Esta novela se escribió hace ya unos años, más o menos en el 1900, fines del siglo XIX, principios del XX. Esta novela es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir eso? Que está estructurada a partir de cartas y también tiene parte de diario íntimo, ¿sí? Pero mayormente cartas. Los personajes se van mandando cartas entre sí y yo a partir de todas esas cartas las voy vinculando entre sí y voy haciéndome la historia. Voy sabiendo qué le pasa al personaje principal, a la futura esposa, de que se entera de que no, que cree, que teorías tiene el médico sobre Drácula y así todo. Fíjense, les voy a mostrar un poquito. A ver, por acá tengo la definición de epistolar. Es un género que es complejo y en la literatura se toma como un recurso, ¿sí? Tengan en cuenta que puede ser, está en el mundo de lo real, en los textos históricos, textos que buscan la verdad, digamos. Puede ser que se publique un epistolario sobre San Martín, sobre Perón, son documentos más históricos, los epistolarios de ese tipo. Y si no, en la literatura se utilizan como un modo de configurar de configurar la escritura, digamos, ¿sí? Es una decisión del autor, a eso voy. Bueno, ahora no lo encuentro, pero es epistolar justamente porque se va construyendo de esa manera. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo por acá. Hay mucho diario íntimo también. Ven acá, miren, si se puede ver. El capítulo 5 dice carta de Mina Murray a Lucy Westenra. Acá la amiga le cuenta a la otra y después se da la respuesta. Carta de Lucy Westenra a Mina Murray. Y así se va construyendo toda la historia. Ellas se van mandando cartas y así yo me voy enterando qué le pasa, por ejemplo, al marido de una, al prometido de la otra, ¿sí? No es que hay un narrador que cuenta, sino que los personajes van intercambiando cartas entre sí y así la historia va avanzando. Eso es un ejemplo de novela epistolar, porque utiliza el epistolario, o sea, el conjunto de cartas con algo en común, para contar la historia, ¿sí? Y el último que voy a desarrollar, ¿sí? El último género del yo es el ensayo. El ensayo. Bueno, el ensayo es un género del yo. ¿Por qué? Porque lo que hace es manifestar la perspectiva, la tesis o la opinión del escritor, del autor del texto con respecto a un tema, ¿sí? El ensayo es un texto totalmente subjetivo, se defiende una postura a lo largo de ese texto. Por ejemplo, en la escuela yo lo desarrollé mucho. Hay que elegir un tema polémico que tenga relevancia social. Por ejemplo, en la actualidad, un tema que sería muy interesante para hacer ensayos es el tema pandemia, el tema aislamiento. Hay mucha gente que está a favor del aislamiento y mucha gente que está en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, escribir un ensayo sobre tu postura con respecto al aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Estoy a favor del aislamiento? ¿Estoy en contra del aislamiento? Bueno, ahí está el ensayo. ¿Cómo se estructura el ensayo? El ensayo se estructura con la presentación del tema justamente, la presentación de una tesis o de mi posicionamiento con respecto a eso, los argumentos, ¿sí? Cómo yo voy justificando mi postura y un cierre final, una conclusión. Esa es la estructura que tiene el ensayo. El ensayo es un texto muy importante porque se suele pedir mucho en la escolaridad, se pide en la universidad y también uno cuando defiende una postura en la oralidad tiene que manejar ciertos modos de argumentar. El ensayo, además de ser un género de yo, es un género de tipo argumentativo, ¿sí? Yo defiendo una postura por medio de argumentos, ¿sí?
Y es muy importante que el ser humano pueda defender su postura y tenga solvencia para ello. Necesita ciertos recursos, ciertas estrategias para poder defender algún argumento o una tesis. Bueno, en el ensayo algunos de las estrategias es, bueno, elegir un tema polémico, buscar fundamentos históricos, teóricos, estadísticos, utilizar contraargumentos, o sea, la postura del otro, la que yo no defiendo, utilizar palabras de esa postura para yo poder formular mi postura. Por ejemplo, dice, los que están en contra del aislamiento dicen que, qué sé yo, que la economía del país está cayendo. Bueno, pero ¿qué es más importante, la vida o la economía? Es típico del presidente, cuando habla de eso, utiliza contraargumentos en sus conferencias de prensa. Después, otra cuestión es utilizar citas de autoridad, de especialistas, por ejemplo los epidemiólogos, los médicos, bla bla. Y bueno, esas son algunas de las estrategias. El ensayo es otro género del yo, es muy importante. Y bueno, si necesitan que yo amplíe el ensayo para un trabajo práctico, lo que sea, lo puedo desarrollar, me lo piden. Entonces, para repasar, los géneros del yo son aquellos que ponen como de manifiesto o resaltan la individualidad del hablante, del autor, del escritor, lo que piensa, lo que siente, su posicionamiento con respecto a algo. Tenemos entonces, el primero era, me mezclaron todos, pero bueno. Tenemos el diario íntimo, ¿sí? Recuerden el ejemplo de Ana Frank. Epistolario, recuerden el ejemplo de Drácula. Carta, bueno, pueden buscar cualquier carta de ejemplo. Biografía, pueden googlear la biografía de alguien que les interese. Messi, Charles Darwin, cualquiera. Autobiografía, los invito a escribir una autobiografía sobre sí mismos. Hay muchas autobiografías de diferentes autores. Recuerden vincularlo con el autorretrato, es muy similar, solo que el soporte, uno es la escritura, otro es el arte, digamos, visual. Y el ensayo. Hay muchos ensayos, muchísimos, ¿sí? Muchísimos para buscar y ver cómo se defiende una postura a lo largo de un texto narrativo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este repaso y este abordaje sobre los diferentes géneros del yo, que son muy importantes porque manifiestan nuestra perspectiva, nuestra subjetividad, nuestro posicionamiento con respecto a algo o exteriorizar nuestros sentimientos, nuestros propósitos. Así que es muy importante que los manejemos y que los pongamos en práctica, digamos. Les mando cariños y cualquier cosa, ya saben, me mandan por comentario y los invito a suscribirse para que puedan tener siempre presentes los videos que voy cargando, ¿sí? La próxima va a ser de Bolognino, algún video sobre ese autor que me lo han pedido. Bueno, cariños, chao, chao.